un poco es algo que nos pareció que sería bueno que tengan en este momento, que es cómo informar o dar noticias. Nosotros cuando pasamos por la facultad nunca nos enseñaron, ni nos comentaron, ni nos dijeron nada. Y ustedes, si todo va bien, el año que viene entrarían ya a la parte asistencial y van a estar en contacto con pacientes y probablemente entren en lo que es la deformación del accionar médico, porque muchas veces los médicos nos olvidamos que nosotros estamos humanos. Y quizás muchas veces a ustedes les ha pasado también que le hubiera gustado que los médicos o quien les da alguna información, cualquier información, tuvieran en cuenta cómo y a quién y de qué manera. Entonces, por eso es esta, que es la última de esta parte, de tercero, después nos veremos en el segundo cuatrimestre probablemente. Y lo primero que vamos a mencionarles son distintas leyes, de algunas de ellas ustedes ya tuvieron alguna información, que tienen que ver con la relación entre el médico, el paciente y el familiar. La ley 26.529, llamada Ley de Derechos del Paciente, y la 26.742, que se modificó por muerte digna, y no es importante que conozcan los números, sí que la anoten, porque sería bueno que la lean, ya que ustedes van a entrar a la parte de asistencialidad, a la parte práctica de cuarto, quinto y sexto año, con muchos médicos que no la leyeron nunca o que no saben de qué se trata. Y habla esta ley, en su artículo 2, del trato digno y respetuoso. El derecho que le deben dar todos los agentes del sistema de salud, y ustedes forman parte del sistema de salud. Y cuando ustedes estén cursando como alumnos y rotando como alumnos, participar en esto que se llama el trato. ¿Respecto a qué? Cuando se atiende a un paciente, se debe respetar las convicciones personales y las relaciones personales y morales. Si ustedes tienen un problema personal con un paciente, pero en este momento es su paciente, el problema personal no existe. Ustedes deben, muchos médicos mezclan las cuestiones personales con la asistencialidad. Quien está delante suyo es un ser humano que necesita que lo atiendan independientemente que ustedes lo quieran o no lo quieran. Tengan o no un afecto especial. Y no importe morales. Quien está delante de ustedes es un delincuente que lo traen de una cárcel, lo deben atender exactamente de la misma manera que atienden a cualquier persona. No pueden hacer diferencias, como no pueden hacer diferencias socioculturales. La asistencialidad de un paciente no debe ser diferente en lo privado que en lo público. No se debe ser diferente en un dispensario o en un hospital. La asistencialidad lo único que difiere es infraestructura, pero no ni el tiempo ni la escucha. Se lo debe escuchar igual a cualquier paciente en cualquier lugar, sea cual sea la diferencia sociocultural. La única diferencia que tiene que ver con lo sociocultural es tratar de que entienda en el idioma que maneja, que entienda en el ambiente en el cual está, para que pueda entender lo que ustedes le dicen. No puede haber diferencias de género en la asistencialidad de un paciente. A todos se los atienden igual, con el mismo cuidado del pudor y de la intimidad. No tienen derechos sobre unos o sobre otros. A todos hay que respetarlo de la misma manera. Quien está delante suyo, sea un hombre con una médica o una mujer, estamos hablando de género, o una mujer adelante de un médico, debe ser respetado. Si hay un biombo, si hay un camisolín, en lo posible. No es una conquista personal. Tengan cuidado con eso. Se le debe dar el respeto y lo que sea necesario, lo que se le va a tratar de pedir para poder revisarlo como corresponde. O sea, el trato digno y respetuoso tiene que ver con esto. Tiene que ser este trato digno y respetuoso extensivo también a los familiares y a los acompañantes.
aunque sea el familiar y acompañante cargoso, molesto, el que jode, traten de calmarlo, porque lo que necesitan ustedes es que lo acompañe al paciente y no pelearse con ustedes. Ustedes, si después tienen amigos, mejor, pero adelante suyo lo que tienen un paciente. ¿Qué es lo que además dice esta ley? La confidencialidad. Ya parte de esto se ha hablado, que tiene que ver con lo que es el secreto médico. Y fíjense en que la ley dice claramente, toda persona que participe en la elaboración, manipulación o que tenga acceso al contenido de historia clínica. Ustedes, a partir del año que viene, si no lo fueron hasta ahora, van a tener manipulación de la documentación clínica, acceso a la historia clínica y a veces tendrán alguna participación en la elaboración. Si por estar en algún lugar ustedes toman conocimiento de gente conocida y de cosas médicas de gente conocida, no pueden llegar al barrio o al pueblo y contarlo, porque ustedes toman acceso en función de esto, de la confidencia y de la confianza de que sea quien sea el que toma conocimiento de lo que dice una historia clínica, debe guardar reserva. Que les quede claro. Y ustedes van a ver la contaminación que se habla del paciente de la cama 14 al lado de la cama 13. No habilita absolutamente a ningún médico y a ningún alumno a hablar de un paciente adelante de un tercero porque esté en la cama de al lado. Siempre tiene que tener cuidado con respecto a eso. La información sanitaria. El paciente tiene derecho a recibir información sanitaria vinculada a su salud. Es un derecho. Ahora, en el mismo artículo dice que debe ser de manera clara, suficiente y adecuada. Ejemplo, en un mismo lugar, en el mismo día, con diferencia de minutos, yo a un paciente le diré, lo vamos a operar y usted se le dará un ano contra natura, y a otro paciente le diré, mire, lo vamos a operar y le vamos a dejar una bolsa en la panza. Lo importante es hablarle de la manera que entienda. No sean profesionales de la ciencia y hablando con terminología médica, porque no es así como se llega al paciente. No se lo debe impresionar con los conocimientos, se lo debe impresionar con la calidad humana que debe tener un médico cuando le hable sobre el estado de salud, sobre los distintos estudios y tratamientos que pueden ser necesarios realizarle, fundamentalmente de los que pueden ser necesarios realizar, de los que podemos hacer por el lugar donde estamos, en la parte pública o por la obra social que tienen, y de lo que se podría hacer si él hace un esfuerzo y lo puede conseguir, siempre y cuando sea necesario. Pero se le debe también decir cuál es la posible evolución, porque no sabemos, no somos magos, y cuáles son los riesgos, porque el paciente es el que corre el riesgo. Nosotros somos asesores. Los médicos asesoramos, no decidimos. ¿Se entiende esto? ¿Les queda claro? Asesoramos de lo que pensamos que es lo mejor. Y en función de eso le decimos, mire, usted va a correr riesgo por esto o por esto. Porque no es lo mismo hacer una cirugía por una litiasis biliar en un paciente joven que en un paciente añoso. El riesgo varía no solo por la práctica, sino por la calidad de salud de la persona. No es lo mismo en un paciente no diabético que en un diabético insulino dependiente. La práctica es la misma, el riesgo es distinto. No es lo mismo en un cardiópata que tiene coronariopatía a uno que no la tiene. ¿Se entiende? Es decir, el riesgo que se le debe ir informando es su riesgo. ¿Usted quiere correr este riesgo? Bueno, lo acompañamos, pero que sepa cuál es el riesgo y cuáles son las complicaciones y las secuelas. Mire, usted no va a poder jugar nunca más el golf, pero que sepa, usted dirá, y no, bueno, quizá toda su vida está en eso. Mire, usted no va a poder subir más y bajar escalera, y bueno, pero entiéndanlo, el paciente debe saber y decidir con una información lógica, clara, suficiente y en el idioma que entiende él y su familiar.
Otra de las leyes que está dentro de esta ley es el consentimiento informado, el artículo 5 de esta ley modificada. Muchos de ustedes creerán que el consentimiento informado es un papel que le hicieron firmar alguna vez a alguno de ustedes o a algún familiar un ratito antes de que le iban a hacer una práctica. Primera cuestión, el consentimiento informado es un proceso que empieza cuando llega el primer día a la consulta. Y ahí ustedes le van dando información conocida y consentida en función de lo que quiere el paciente. Decisión de voluntad. La gente tiene voluntad y decide y sabe qué es lo que quiere para su cuerpo y decide por sí mismo. Por lo tanto, uno le tiene que informar cuál es el estado de salud, qué es lo que uno le propone y por qué se lo propone, para qué se lo propone, qué beneficio esperamos dentro de lo posible, y vuelvo a insistir, riesgo, molestia, los riesgos del procedimiento que puede ser desde un laboratorio hasta una cirugía de alta complejidad y de trasplante. Los riesgos la gente lo asume por hacerse un análisis y sacarse sangre, son distintos riesgos, pero son riesgos. ¿Y cuáles son los otros procedimientos que tiene? Mire, la obra social a usted le autoriza esto, le permite esto, acá en el hospital hacemos esto, pero hay otros procedimientos, se pueden hacer en otro lugar. Mire, yo no tengo el aparatito para operarle la rodilla, pero hay gente que sí puede hacerlo, hay que darle toda esa posibilidad, no pensando en el beneficio propio, siempre el beneficio del paciente. Y además, y fundamentalmente, ¿cuáles son las consecuencias si no acepta el consejo? No que me enojo porque no lo acepta. Mire, yo le propongo esto con lo que es lo que yo creo que es lo más conveniente, que es lo que yo me haría a mí mismo. Ahora, si usted no hace esto, yo no te voy a abandonar, yo no te voy a dejar. Haremos esto otro o haremos esto otro. Y si no estoy de acuerdo, le diré, mire, te voy a derivar y anda acá que hacen esto que yo no estoy de acuerdo. Pero siempre acompañándolo, no imponiéndole. También está en esta ley la revocatoria. ¿Qué significa? Yo lo autorizo a que me ponga un stent en la parte coronaria, me fui a mi casa, firmé el consentimiento, el famoso papelito, estuve charlándolo, me agarró miedo, vengo doctor, no me voy a operar. Eso se llama revocatoria. La ley dice que la revocatoria debe estar en la historia clínica. Por lo tanto, si la revocatoria por ley debe estar en la historia clínica, el consentimiento también puede estar en la historia clínica y no es necesario ningún formulario específico como habrán visto ustedes. ¿Tiene que estar por escrito? Sí, pero en la misma historia clínica puede estar por escrito con toda la información que corresponde y si hay que firmar, que lo firme ahí. No salgan corriendo, como van a ver ustedes, que le van a dar un papelito que una secretaria le hace firmar a alguien sin explicarle. Eso no es consentimiento informado. Y consentimiento informado es informarle en un proceso de ida y vuelta para que el paciente decida convencido de que va a correr el riesgo de lo que ustedes le proponen. Eso se pasa a un papel. Y puede ser en la misma historia clínica porque la ley dice que la revocatoria va en la historia, por lo tanto lo otro también. Y tenemos también la ley que tiene que ver en otra de las cuestiones que son las relaciones entre médicos y pacientes y familiares, que es la muerte digna. ¿Qué es la muerte digna? La muerte digna no es eutanasia, no es matar al paciente, es acompañar a un paciente que tiene una enfermedad irreversible, incurable, o en estado terminal, o que tuvo lesiones que lo coloquen en esa situación, en cuanto al rechazo de seguir haciendo algo que solamente le va a dar algo de confort, pero nada de ventaja posible. Por lo tanto, se le debe garantizar que el paciente participe dentro de lo que puede en la toma de decisiones. ¿Cómo se lo hace participar a un paciente que llega a esta instancia? Conociéndolo antes, conversando antes, entendiendo lo que quiere antes. Nadie llega, por un accidente claramente uno llega a un estado vegetativo, pero
por un estado terminal y todo, uno va conociéndolo y vamos viendo cómo vamos a ir charlando y conversando para conocer a un paciente, para saber qué es lo que quiere, o por lo menos saber quién es el que sabe lo que quiere el paciente. A veces no es la familia la que sabe lo que quiere el paciente. A veces es el compañero del bar, el que juega al tenis todos los días. A veces en la familia uno se pone a hablar y dice, no hablemos de esto, dejá, no chaquemos. Y entonces la persona tiene tiempo de hablar con otro que tiene más confianza. ¿Quién va a saber qué hacer? Es ese otro. Para eso hay que hablar con el paciente, conocerlo al paciente. No es mirarlo con suerte, escribirle, mandarle a hacer 18 cosas y ni siquiera tocarlo. Eso no es hacer medicina. Por eso se lo damos en tercero y por suerte pudimos empezar a darlo. Es el primer año que lo podemos dar. Porque cuando ustedes entran a cuarto o quinto año, quienes no tuvimos esto y quienes entramos en la deformación de la medicina van a ver que no es el trato que le damos al paciente, y más cuando está internado. ¿Se entiende? Entonces, ahora que pasamos esto de las leyes que están, hablemos un poco de los que nos parece a nosotros que debíamos transmitirle a ustedes a punto de entrar a lo que es la asistencialidad, cómo dar información. Te vas a recibir y ojalá ustedes se reciban de médico y no saben cómo comunicarte y cómo comunicar una noticia. Y les debe haber pasado probablemente a ustedes que han acompañado, o ustedes fueron pacientes o han acompañado a algún familiar y dijeron, ¿qué te dijo? ¿Cómo te dijo? ¿Qué era lo que nos quería decir? Por lo tanto, tengan en cuenta que dar una noticia es un acto esencialmente humano, no es un servicio informativo. No es pasar la noticia y ya está. Es trabajar en conjunto, los médicos y los pacientes y los familiares somos socios. Se trabaja en conjunto. Es imposible, aunque sea un genio creador, el genio de la medicina, poder hacer medicina si no se trabaja junto con el paciente fundamentalmente. Por lo tanto, dar una noticia es un acto humano, no es un formulismo, no es una cuestión robótica. Los médicos no somos responsables de la información, sí somos responsables de la comunicación. Lo que tenemos que decir muchas veces no es nuestra responsabilidad, porque tiene el cáncer, hay que amputar, tiene esto no es, somos los transmisores de la comunicación. Y eso sí es responsable sobre que va a tener que tomar una decisión, de qué manera se la hacemos llegar y cómo se la transmitimos. Primero, hay que estar seguro de la información que vamos a transmitir. Si no estamos seguros, pensémoslo, conversémoslo, consultemos con otros colegas, ¿qué te parece? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Mirá, pero estemos seguros, no tiremos por tirar o para cubrirnos por los supuestos problemas de la malpraxis. Mirá, yo le tiro todo total por las dudas, así me cubro, no sea cosa que después no diga que no le dije. No, no es así. Todo comportamiento en una relación tiene valores de comunicación. Consideren el gesto, la palabra, la frase, la actitud. Al médico barra médica, para no tener problemas por las dudas, estamos bien, lo mira el paciente y lo mira de todo el familiar. Si ustedes están viendo una radiografía, están viendo un laboratorio, están haciendo esto, lo otro, y su gesto es de que están preocupados por otra cosa, por más que le digan la radiografía está bien, dice, ¿viste la cara? ¿Te diste cuenta? O sea, tengan cuidado, siempre te están observando con él. Y yo sé que es muy difícil hacer medicina cuando uno tiene problemas de afuera. Los médicos tenemos que entender que cuando entramos a trabajar de médico, los problemas quedan en la puerta del consultorio. Lamentablemente es así, porque no es que tenemos una máquina y operamos una máquina, no es que miramos una computadora. Tenemos que trabajar con seres humanos y los seres humanos dependemos del gesto, la palabra, la frase, de un roce de cómo lo examinás y de la actitud del médico. Si uno no lo escucha, si no le presta atención, no lo mira y lo único que hace, toma, hacete esto, está, y listo, eso no es hacer medicina. El diálogo tiene que ser sencillo. Tampoco ponerse a hablar, porque el paciente que está preocupado se perdió.
Se perdió lo que ustedes están hablando. Y más si te están hablando de la terminología, porque te vamos a hacer la cirugía de la madre, de esto. No, hablale en castellano básico, porque esto no es ni una interconsulta, ni una disertación científica. Es una reunión entre dos personas que tienen una buena relación y uno está escuchando el consejo del otro. ¿Qué es lo que quiere saber un paciente? ¿Hasta qué nivel de conocimientos quiere llegar a conocer realmente un paciente? Se lo van a haber preguntado más de una vez. Hay que tener en cuenta la edad y la capacidad de comprensión del paciente. A veces, si un paciente está internado y pasea la mañana y no estaba porque no estaba en condición y porque volvé a la tarde o volvé a las 2 horas. No digas, yo hago evolución solo a la mañana, después a la tarde estoy ocupado. No, porque vos lo que tenés que hacer es pasar las veces que sean necesarias dentro de tus posibilidades. No todo el momento está en condiciones. Fíjense, te vamos a dar información a las 12 en terapia. Y si a las 12 tenés que llevar a los chicos a la escuela, dásela a las 3 de la tarde la información. Pero tratá de buscar la manera en que esté no condicionado, tranquilo, porque encima probablemente la noticia que le dé no es vamos a festejar el cumpleaños del abuelo. Entonces, ojo con esto, tengan en cuenta la edad y la capacidad de comprensión del paciente, qué es lo que entiende. Hoy tenemos un gran problema, Internet. Internet y los que buscan Internet porque la saben todas, porque se la cuentan, porque vienen al consultorio a veces ya sabiendo Internet. No te enojé, es lo que haría vos si querés averiguar de otra cosa. Bárbaro. Tratá de decirle, mire, Internet, así, mi opinión, no se enoje. Buscar el espacio físico adecuado. No se puede dar información en los pasillos. No se puede dar información en los pasillos y con pacientes de otro al lado. Porque hay que tener, primero, contención de la sensación y de la emoción que va a tener de lo que le están diciendo. Emociones desagradables más de una vez. Por supuesto que a veces damos alguna, pero más de una vez damos noticias que no son muy agradables, no malas noticias, que no son agradables. Buscar un espacio físico adecuado. Siempre hay un lugar donde te puedas sentar y mirarlo cara a cara, donde vos puedas ver y explicarle qué es lo que necesita. Informar personalmente. No se puede dar información por teléfono. Es cierto que ahora por el COVID está, pero lo que no se puede en forma absoluta es un WhatsApp, un mensajito. No existe nada más frío que en la relación médico-paciente que un WhatsApp. O sea, por lo menos una conversación, pero si podés, hacelo venir. No estamos hablando, ustedes no se están formando para ser médico en el COVID. Estamos hablando de formarse como médico en la asistencialidad común. Siempre hay 5 minutos. Y si es necesario volver al lugar de internación, hacete una escapada. No vas a perder nada por 10 minutos y una palmada y una tranquilidad a un paciente. Va a tener paciente y agradecimiento toda la vida. En el otro es, ni siquiera vino el doctor. Me llamó por teléfono y me dijo a través de la enfermera. Piénsenlo si ustedes son pacientes. ¿Hasta dónde se puede llegar en la información que damos al paciente? La verdad tolerable. Pero para poder saber cuál es la verdad tolerable de ese paciente, tengo que conocer al paciente. Si yo no conozco al paciente y no sé hasta dónde le puedo decir o no. Hay pacientes que cuando uno le está haciendo el estudio dice, doctor, si yo tengo cáncer, quimio no hago. Yo no quiero perder el pelo, yo no quiero esto, yo no lo otro. Bueno, ¿hasta dónde? Veremos cómo uno lo va a ir llevando para que tome la decisión. Hasta donde él quiera, hasta donde esté preparado para asumir dicha información. Si no se lo digo hoy y no hay urgencia, se lo diré mañana o se lo diré a la tarde. No todo el tiempo, todo el mundo está preparado ya para recibir una información cuando está preocupado porque le llenaron la cabeza o porque ahí ya le contaron. Siempre la gente le dice, yo conozco uno que tenía lo mismo que vos y se murió. Nunca le dicen está bien, siempre general y se murió. O sea, siempre el estímulo que tenemos los seres humanos de tratar de empujarlo, pero para que se preocupe. ¿Qué hacer cuando un paciente se niega a la verdad? Es muy fácil. No decírsela de inicio. Darle tiempo que lo vaya asimilando. Vayamos despacio. Ayudarlo a que vaya encontrando para qué. Porque si hay un paciente, insisto, que tiene que hacer quimioterapia, no lo va a hacer el familiar, lo tiene que hacer el paciente. Y el que va a asumir los riesgos y las consecuencias es el paciente.
Por lo tanto, hay que tratar de ir viendo de a poco, y si hay que decirle, venga mañana, le voy a dar un nuevo turno, piénselo, venga con un familiar que usted tenga confianza, venga con un amigo, hay que hacerlo, no es, no tengo turno, y consíganle en un turno, son excepcionalidades del paciente que necesita programar para que ustedes le digan alguna información. Si la familia no quiere que le digamos, el que decide es el paciente, siempre y cuando sea necesario que el paciente sepa. Vuelvo a insistir, el que tiene que hacer el tratamiento, el que tiene que colaborar, el que tiene que hacer la fisioterapia, el que tiene que hacerse una resonancia, el que tiene que hacerse la tomografía y al que le tiene que sacar la muestra de sangre es el paciente. Por lo tanto, tendremos que ver de qué manera nosotros le decimos, junto con el familiar en conjunto, al paciente algo para que él haga lo que está buscando. Porque si vino, es porque está buscando que lo ayudemos, está buscando que lo aconsejemos. Entonces, veamos hasta qué punto uno tiene que decirle para que una correcta praxis, y con respecto al resultado del estudio, siempre hay posibilidades de decirle con distintas palabras por qué hay que seguir haciendo otro estudio y para qué tenemos que seguir haciendo otro estudio. El paciente tiene que sentir esto que se llama asertividad, que es, el paciente tiene que sentir que lo que nosotros estamos haciendo y opinando es lo que queremos, es lo que haríamos a nosotros mismos, que haríamos a nuestro hijo o a un ser querido. Es decir, el paciente tiene que percibirnos que nosotros estamos seguros. Seguro no es ser el gran jefe ni el superhéroe. Estar seguro que lo que yo le estoy diciendo, después de haberlo pensado, después de haberlo evaluado, de haberlo consultado, es lo que nosotros pensamos. Yo pienso que es lo mejor que usted podría hacer en este momento, lo que tendríamos que hacerlo. Pero que nos ve seguro. Si nos ven inseguros, van a perder confianza. Y si nos ven y nos piden consultar con otro profesional, no nos tenemos que enojar ni ofender. Le damos todos los datos, le decimos vaya, consulte y bárbaro. Que tenga nuestra opinión y que nosotros no somos los dueños. Si va de otro profesional y vuelve, tienen un paciente para toda la vida. Si va de otro profesional y no vuelve, es un juicio menos porque ya no le tenía confianza. Pero él tiene que sentirse seguro y protegido con nosotros. ¿Cuáles son pautas básicas que deben que considerar en la relación? Darnos a conocer. Díganme ustedes cuántas veces fueron, se atendieron con un médico y no saben quién lo atendió. ¿No les pasó nunca eso? Sí, muchas veces. Casi siempre. ¿A ustedes no les parece que sería ideal que cuando ustedes, así como saben ustedes que Flor Faría es mi paciente, usted, Flor Faría, sepa que yo soy el doctor Leonardo Guarón, como decía ahí, el jefe de la cátedra, que es lo que alguna vez se los dije, porque me parece que es lo más lógico. Hay pacientes que dicen, no sé quién me atendió, un rubio, un morocho, una chica que tenía lente. Ya la primer confianza que uno le da a un paciente es decirle, mire, yo soy tal, esto, lo otro. Ustedes lo van a ver, ¿por qué se lo damos? Porque cuando ustedes estén en quinto o en sexto, van a estar rotando y van a ver que nadie le dice, y encima en las partes públicas, que no se sabe, no se pide turno por un médico, se pide un turno para un médico. Nadie le dice yo soy, y más de una vez lo van a dejar en sexto, en la PFO, solos, porque el tutor se va a ir a tomar un mate, y ni siquiera le van a decir que lo que está atendiendo en ese momento no es médico, sino que es un estudiante de sexto año. Por eso tratamos de darle esto en este momento. Acá veo Guillermina Proso, ¿qué es lo que pusiste? No sé, en el chat. Hola, profe, perdón, no quería interrumpir. Sí, te escucho. Justo leí en el apunte que se menciona a Paco Maglio, creo. Sí. Y yo estoy cursando una electiva que es la de Sexo, Género, Diversidad e ITS, y nos mostraron unos videos de Paco dando una charla que la verdad están muy buenas sobre la relación médico-paciente. Entonces las quería compartir acá en el chat para que quien quiera las pueda ver. Sí, ahora compartí esta que es nuestra, es propia. Sí. Dale. Bien, sigamos. Bien. Entonces, las pautas a considerar. Primera cuestión.
Darnos a conocer, que es fundamental. Informar cuáles son los derechos. Mire, no soy yo, voy a registrar una historia clínica, esto lo van a ver algunos, le tengo que preguntar sobre cosas, depende cuál es, tengo que revisarlo, va a tener que sacarse la ropa, usted está de acuerdo, no está de acuerdo, respetar la intimidad. No, sacate la ropita, no es así. Entiéndanlo, y más cuando llega alguien a una guardia por un accidente, también respetar eso, dentro de la urgencia, dentro de la necesidad, dentro de lo que se pueda, pero respetarlo. No es que es una conquista ni nada por el estilo, porque también hay que preguntarle, ¿usted quiere que lo revisemos delante de los alumnos? Explicarle que son alumnos. Hay gente que dice que no. Entonces, por más que usted tenga que aprender, hay gente que no quiere, no quiere. Hay que hacerlo entender eso. Brindarle información sobre diagnóstico si podemos. Más de una vez hay pacientes que se van de internación sin diagnóstico, pero se van con un tratamiento. Explicarle para qué el tratamiento, qué es lo que puede pasar. Ustedes van a tener en el segundo cuatrimestre, hablaremos de historia clínica, pero una cuestión básica, no pueden poner en la historia clínica, en el alta se dan pautas de alarma. ¿Lo vieron alguna vez eso? ¿Se dan pautas de alarma en una historia clínica? ¿No vieron todavía nada? Bueno, entonces, si ustedes lo ven, díganle que no pongan pauta de alarma, porque pauta de alarma no dice absolutamente nada, porque usted a un paciente cuando se va de una internación no le dice, si tenés pauta de alarma, volvé. Uno le dice, si tenés dolor de cabeza, si tenés mareo, ¿se entiende? Es decir, ser claro y explicar claro cuáles son lo que el tratamiento puede dar y qué es lo que puede pasar. Darle la posibilidad de participar en las decisiones. Debe participar el paciente en las decisiones en sus tratamientos, porque él, uno le da el consejo y él decide. Nosotros sabemos de enfermedades, los pacientes saben sus necesidades y también informarle el derecho a negarse a hacer el tratamiento y darle las ventajas que pueda llegar a tener. Las reglas éticas básicas. Veracidad. Siempre hay que ir con la verdad. Siempre. Darle la información conocida y consentida. No el consentimiento informado. A ver si me entienden. Estamos hablando de consentimiento informado, pero lo que uno le pide es información conocida y consentida. Y la confidencia. Que el paciente pueda hablar con ustedes y pueda conversar y le den información porque está seguro que no lo van a contar. Díganle lo que realmente piensan, denle toda la información de la manera que lo puedan entender y que diga si está de acuerdo o no y que esté seguro que no se entera nadie. Finalmente ahora entramos sí, en lo que es las malas, porque siempre hablan de dar las malas noticias. Probablemente en esto, no me acuerdo cómo era tu nombre, la que hablaba de Maglio. ¿Cómo era tu nombre la que hablaste de Maglio? Guillermina. Guillermina, hablan mucho de las malas noticias. Mucho, por lo menos muchas veces yo lo escuché a Maglio, que hablan de las malas noticias. No hablan tanto de dar noticias. Ahora sí hablaremos de dar noticias desagradables. Hay protocolos, hay distintos protocolos armados, que cada uno tendrá el suyo. Yo les muestro uno, que es el que se llama el de la estrategia de Buchmann, y que tiene un montón, 6 partes. Este protocolo tiene 6 partes. Uno es la preparación de la entrevista, otro es descubriendo qué es lo que sabe el paciente, cuánto quiere saber, cómo se lo comunica, cómo actuamos ante la reacción y finalmente la terapéutica. Es decir, primero, preparar la entrevista. Vuelvo a insistir, si el paciente está internado y a la mañana está nervioso, está dolorido, hay mucha gente dando vuelta, vengo a la tarde, vengo a las 2 de la tarde, vendré a las 4 de la tarde. Explicarle ¿para qué haríamos esto? ¿Y qué podría pasar? Mire, después de esta radiografía probablemente tengamos que hacer una punción, tendremos que hacer una toma de biopsia, este análisis nos puede servir para esto, vamos a ver qué hacemos, qué no hacemos. Es decir, mire, si nosotros sabemos que de esto va a venir algo que continúa y que tiene que ver con alguna noticia de
un tratamiento de quimio, una amputación o algún tipo de cosas como esta. La pregunta, por ejemplo, es, ¿pensó usted qué posibilidad tiene usted? ¿Qué es lo que usted está pensando de este estudio que puede salir de este estudio? Primero porque por ahí vemos cuánto estuvo con internet, o por ahí vemos cuánto le hicieron el bocho a algunos de esos que siempre llegan que son acompañantes de bocho. ¿Estamos? Y muchas veces está más inquieto y tiene una mala respuesta terapéutica por la angustia que por la realidad de la patología. Segundo, justamente esto, saber qué saben, qué le dijeron antes, con quién consultó antes, cuáles fueron las distintas posibilidades. Fundamentalmente eso. ¿Cuál es su preocupación? Hay gente que no está preocupada por la enfermedad, sino por los familiares, por los hijos, por el trabajo, por el futuro. O sea, ¿cuál es la preocupación? ¿Qué es lo que le preocupa? Hay gente que dice, no, a mí no me preocupa, lo que tenga yo voy a hacerlo, pero lo que sí quiero saber, porque tengo que acomodar, o sea, saber más o menos cuál es la preocupación, qué sabe y qué es su preocupación con respecto a esto. Y fundamentalmente esto, ¿viste internet? Estuviste buscando en internet, porque en internet escribe cualquiera y dice cualquier cosa, con lo cual muchas veces hacen o saben más que los médicos. La otra cuestión es qué quiere saber con respecto a una mala noticia. Aceptar, ¿no es cierto?, que tenga negativa ser informado. Decirle, bueno, mirá, lo dejamos acá, no te da ningún problema. Te doy un turno dentro de 2 días y volvé con algún familiar con el cual vos quieras que conversemos, o si no, decirle y autorizame a algún familiar tuyo o alguien que venga para que ver qué hacemos, pero tratar de ver hasta dónde y qué es lo que quiere saber. De qué manera gradual se lo vamos dando, no se lo vamos dando. O sea, a veces hay tiempo para poder tomar decisiones. Mirá, tenemos que hacer un bypass porque ante otro esfuerzo tu corazón puede ser que no lo resista, pero yo dejaría esto de lado, haría lo otro, o sea, ir trabajando de a poco hasta ver qué es lo que quiere saber. Y compartir la información. Hay que respetar el tiempo del paciente en función. Hay médicos que le sacuden todo o que no le dicen nada. No, si no conocemos al paciente no sabemos lo que hay que decirle y cómo hay que decírselo. Tratar de que vaya entendiendo el paciente y viendo las distintas posibilidades terapéuticas, si las hay, y cuáles son las que podrían estar a su alcance y cuáles son las que tendría que hacer un esfuerzo. Ustedes habrán visto esta campaña de la medicación de $2 millones para una patología de una nenita. O sea, una cuestión es decirle, mirá, no está en tus posibilidades, o decirle, mirá, está, esto existe, pero bueno, fíjate. Pero hay que tratar y calmarle la angustia porque tampoco es sumamente esto es lo único que hay o no hay otra cosa para ver cómo lo decidimos. ¿Está? Y el quinto paso es responder a los sentimientos del paciente, lo más difícil para un médico. Hay que tratar de acompañarlo en las emociones que tiene todo. Ningún paciente responde igual a otro paciente. Las reacciones pueden ser múltiples, de ansiedad, de miedo, de tristeza, de agresividad. Muchos se ponen agresivos, nos hacen responsables de lo que le estamos diciendo y hay que entenderlo. No hay que ofenderse ni reaccionar. Un familiar puede ser que también nos haga responsable de lo que está sucediendo. Es así, todos tenemos esa posición. Lo que sí hay que seguir sosteniéndose seguro y acompañarlo y volverlo a esperar y hablar y no ponerse a discutir o a pelear, decirle no vengas más, esto no más. Hay que entender cómo respondemos ante algo que no queremos escuchar. Piensen ustedes cuando le dicen algo que no quieren escuchar, si es todo y no se enojan con quien se lo está diciendo. Por supuesto, dar un diagnóstico de cáncer no curable a un paciente y abandonarlo tampoco es así. Es decir, esto tiene que ver con lo que vimos antes de la muerte digna. Hay que acompañarlo. Es frustrante para un médico acompañar a alguien sin poder hacer mucho, pero se hace mucho desde el punto de vista humano y no solo con la terapéutica. Para eso hay que tener ganas, tiempo y ser médico o estar apurado siempre para no llegar a ningún lado y olvidarte de ser médico. Pero esa es la idea.
Y llegamos, si pudimos hacer todo eso, vamos a hacer un plan terapéutico. El plan terapéutico indudablemente tiene que ser consensuado, posible y accesible. ¿Con quién? Con el paciente, acompañado del familiar, pero con el paciente. Si ustedes no logran eso, probablemente haciendo medicina, pero la medicina es la relación médico-paciente base de todo, no los papelitos y todo lo demás. Eso es la relación médico-paciente, que es lo que nos parece que lo ideal es esto que habíamos charlado, quinto y a la parte clínica, ver que lo ideal es la relación, que no es culpa de los médicos con los cuales ustedes estén en cuarto, en quinto, porque se deformaron igual que nosotros y nunca tuvimos la posibilidad de empezar a charlarlo, pero ustedes pueden ser un vehículo de cambio y entender, porque si rápidamente entran y ven que todo es ni saludar, ni decir, ni nada, seguirán siendo lo mismo. Y si ustedes entienden que hay otra manera de poder relacionarse, serán vehículos de cambio. Bueno, si tienen alguna pregunta. Profe, yo le puedo hacer una pregunta. Para eso estamos. Más que nada con lo que es el consentimiento informado a veces a la hora de hacer práctica o indicar tratamientos en pacientes pediátricos. Digamos, vi que todo se basó mucho en el adulto. Al niño se le debe informar sobre los procedimientos en los que se los va a someter, hasta qué... ¿Vos creés que hablemos de un niño que pueda tomar decisiones desde 4 o 5 años en adelante, ponerle ¿vos creés que se le puede hacer algún tratamiento o algo si no lo tratás de hablar y charlar y conversar y llegar al chico? No. La decisión es de los padres, antes de los 13 años. La decisión es de los padres. De 13 a 16 pueden decidir algunas cosas y de 16 en adelante pueden decidir otras. En cuanto a la decisión o la autorización, pero en cuanto a la colaboración, si yo tengo un nene que tiene que hacer ejercicio ortóptico porque tiene problemas en la vista y tiene 5 años, si no le explicás, si no llega y no le decís por qué y le explicás del jueguito esto y lo otro, por más que se lo imponga y el padre esté de acuerdo, no lo va a hacer nunca. ¿Se entiende? Es decir, siempre hay que llegar al paciente y explicarlo, pero tenés que hacerlo en función de la edad. Y fíjate que encima con los chicos tenés un problema. La carga, yo por ejemplo, antes de hacer medicina legal, yo hacía medicina, aunque no lo crean ustedes, hacía traumatología, porque dicen que los médicos legistas no hacemos medicina, ¿no es cierto? Pero bueno, yo hacía traumatología, entonces atendía chicos con problemas en los pies, pie plano, importante, le daba zapato ortopédico, y había chicos que no funcionaban. ¿Y por qué no funcionaban? Porque quedaban al cuidado de la abuela. Y la abuela le daba lástima y los zapatitos se los dejaba arriba y le ponía una hermosa sandalita y todo lo demás, tratando de porque sufría. Es decir, si no tenés una buena relación, si vos no le podés explicar a quien va a estar a cargo y quien tiene que colaborar, no va a llegar nunca. Una cosa es la información conocida y consentida de quien es responsable, tutor o mayor, ¿verdad? Y otra cosa es trabajar siempre con el paciente. Ahora, si vos vas a hacer pediatría, tenés que saber cómo llegar a que el nene sea y esté contento cuando viene a verte y que diga, me dijo el doctor que hay que hacer tal cosa. Mirá, yo te cuento una pequeña experiencia. Yo tengo nietas. Una nieta había que hacerle una resonancia, tenía 3 años. Entonces fuimos con la anestesista, que por supuesto tiene que estar convencida para quedarse quieta. La anestesista la charló todo, bárbaro, qué sé yo, y después, ¿qué pasó? Lo que pasa siempre, se olvidaron del ser humano, el que le hace la anestesia fue otro. Entonces, el globito que iba a inflar y qué sé yo y todo lo demás, mi nieta estaba desesperada porque la confianza, porque lo que había charlado era en la primera, pero si vos te olvidás de eso y lo único que te interesa es la facturación, pero yo te hablo hoy y el que viene otro con la facturación, ahí estamos errados, a eso es lo que apuntamos. Bien, gracias, profe.
Chicos, está la de Maglio. Profe, yo tengo una consulta, no sé si es una consulta, pero hay una parte del texto que no llegué a comprender bien donde dice nunca dar opinión sobre una radiografía o análisis de un amigo, entre comillas. Vos sabés que yo me lo pasé, me olvidé de decirlo, me parece bárbaro. Sí. Esa pregunta, porque justo Me no parece bárbaro, o sea que me lo pasé y te agradezco. Los médicos tenemos la costumbre de que, che, mirá, fíjate esta placa, a ver qué opinás. Che, mirá este laboratorio. La placa y el laboratorio es un examen complementario de diagnóstico, de un diagnóstico de alguien que ya lo examinó. Entonces, si alguien quiere que les vea una placa, cítenlo en el consultorio y hagan una entrevista y examínenlo como hizo el que le pidió la placa. Si querés ver el laboratorio, porque vos no sabés por qué se lo pidieron, y un laboratorio es un examen complementario de algo, y no sabés para qué se lo pidieron, entonces no opinen. Y mucho menos si están en una fiesta y están en una mesa cuando se pueda hacer la presencialidad otra vez, y se enteran que son los estudiantes de medicina, enseguida te empiezan a preguntar, y nosotros enseguida empezamos a opinar sobre lo que dijo otro. Yo les voy a dar un consejo. Si ustedes están en una fiesta y alguien te dice, che, mirá, yo tengo esto, ¿qué opinás? Díganle que se saque la ropa y revísenlo arriba de la mesa. ¿Qué le va a decir? Que no es el lugar adecuado. Ustedes díganle lo mismo. Este no es el lugar adecuado. Si vos querés que yo te dé una opinión, vení al consultorio. Pero no después de la segunda copa, porque habla de un colega que no tenés ni idea de por qué se lo pidió o no lo pidió. Porque es así. Nunca hablen de una placa ni un laboratorio. Y encima muchas veces te dicen, decime qué se ve en esta placa, que es de un amigo. Y no es del amigo, es de él. Y hay que ver qué decir, qué decir. Y nosotros decimos, mirá, en esta placa hay una pelota, un tumor, todo esto seguro que un tipo está jugado y resulta que es él entonces. Nunca opinen. Y si ustedes fueron y le trajeron la radiografía en el pasillo, claro, esperan un ratito, no tenés turno, si no podés venir otro día, sacá la historia clínica, vení, lo registro y lo vuelvo a ver. Pero nunca hagan eso. Te agradezco que lo hayas dicho porque yo me lo había olvidado. ¿Tá? Profe, gracias. ¿Dónde está la de Maglio? Acá estoy, ¿Fue? profe. Bueno, a ver el rostro. No, perdón, no estoy en condiciones para prender la cámara. Ah, bueno. ¿Le pareció interesante? Yo sé que Maglio es otra cosa, pero bueno. ¿Su clase? Sí, por supuesto. Me Diga gustó. que sí, por favor. Bueno, bárbaro. Sí, son temas lindos e importantes, muy importantes. Sí, por eso ahora ustedes saben que ustedes tienen para nosotros, suerte para ustedes, que son la primera camada que vuelve a tener legal de manera curricular. O sea, durante muchos años desapareció legal, solo estaba en PFO, y nosotros durante un tiempo largo insistimos volver, porque nos sé que muchos de estos temas tienen que empezar a verlos ya en tercero, para que cuando lleguen a cuarto y quinto volvamos a retomar muchos de esos temas, pero ya es otra cuestión. Si yo te agarro con legal, que no le interesa a nadie, y a los docentes ustedes menos todavía, en quinto o en sexto, es un paseo por la peatonal y no le sirve. Y legal no es importante, pero sí, para el bobo y para el genio, legal es lo mismo. ¿Se entiende? Es decir, acá no hay diferencia. ¿Algo más, chicos? Bien, una pregunta que le hago yo. Ustedes ya tuvieron un examen con preguntas de legal. Sí, en el parcial hubo bastantes preguntas. Bien. ¿Entendibles o no entendibles? Bueno, la verdad fue que mi parcial me apareció una sola y estaba entendible. Bueno, o sea, se entiende porque muchos docentes, lamentablemente, de otras especialidades, legal, ya le digo, durante mucho tiempo no estuvo en la currícula y nos costó mucho. Entonces, queríamos saber si les pareció más o menos accesible con lo que le vamos dando, ¿no? Sí, y profe, los fueron apuntes accesibles. saben que toda esta charla está en los apuntes, ¿está?
Sí, eran todos contenidos que se habían dado en las clases. Así que era Bárbaro, posible. bien. Sí, la mayoría de las preguntas eran de cosas que se habían dicho en los seminarios o que estaban en los PowerPoints. Así que Bien. está bien. ¿Le puedo hacer una pregunta, Dávalo? Sí, ¿Qué tiene en la cara? es un filtro. ¿Eh? ¿Pero por Es- alguna, está tapando algo o porque está de joda? No, claro, es para... No, no estoy tapando nada en realidad. Bien, y no, como no se mostró, digo, capaz que... Bien. Bien, ¿y usted, Camila, quería preguntar algo, decir algo? No, no quería preguntar nada, solo quería, digamos, comentarle que fueran entendibles las preguntas en el parcial. Bueno, bárbaro. Che, hablemos despacio porque Florencia está hablando por teléfono y seguro que por ahí la molestamos. No sé si la vieron, ¿no? Pero bueno. Bueno, chicos, nada más. Nos vemos en el segundo cuatrimestre. Ahí me van a tener que soportar más a mí todavía. ¿Estamos? Bueno, Gracias, profe. Gracias, Muchas gracias. profe.